Estudiamos para todo, para ser abogados, para ser actrices, pero nunca para comprar vivienda. ¿Cómo? Conociendo los derechos y los deberes que tenemos como consumidores de vivienda en Colombia. Te vamos a pasar mucho de este contenido donde vas a aprender a comprar vivienda en Colombia a lo bien. Hola, estamos con Sebas Vélez, él es un desarrollador inmobiliario y hoy queremos tratar un tema supremamente especial que son los lotes, cuando vamos a comprar lotes y vamos a construir sobre él, ¿qué debemos de tener en cuenta? Sebas, estamos felices de tenerte acá, cuéntanos un poquito de ti para que la gente lo conozca. Yo soy ingeniero ambiental, soy especialista en gestión y manejo del agua y también en sistemas de información geográfica. Y básicamente la experiencia que yo he tenido, Mabel, es asociada a todo el tema de desarrollo de proyectos de planes de ordenamiento. He trabajado en el sector público en Corantioquia, he trabajado en el sector minero. Una de las partes fuertes mías fue estudios de impacto ambiental, que básicamente es sacar las licencias ambientales de proyectos grandes mineros. Y pues a partir de ahí hay un tema de planes de ordenamiento que ya he manejado con diferentes municipios. Y de ahí en adelante desarrollo de parcelaciones, proyectos, auditando proyectos con Camacol. Entonces hay unas cosas muy interesantes que hay detrás, pero que vamos a hablar de aquí en adelante. La idea es aprender demasiado para la persona del 1 a 1, de la persona de a pie, porque muchas veces compran un lote pero ni siquiera saben cuál es el objetivo o si lo pueden usar para lo que ellos quieren. Entonces tenemos un pocotón de preguntas que esperamos Eva nos pueda aportar y por supuesto pendiente de los comentarios. Empecemos con los lotes. Hay lotes rurales y lotes urbanos, pero cuando las personas van a comprar, muchas veces compran desde el desconocimiento y me dicen, es que yo voy a comprar esto para el lote de engorde, pero ni siquiera saben si de verdad puede ser un lote de engorde porque no se puede construir. Entonces, cuando vamos a comprar un lote, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Bueno, Mabel, lo primero es saber la necesidad y la finalidad de la compra. O sea, ¿yo para qué quiero el lote? Por ejemplo, si yo te digo, Mabel, tenés una oportunidad de comprar un lote, ¿vos para qué lo comprarías hoy? Para construir una finquita, pues una casita en el campo. Exacto, entonces mira que eso es una necesidad tuya de comprar una casa campestre, pues un lote para hacer una casa campestre y tener una finca de recreo o ya de vivienda permanente. Pero hay un tema y es, la necesidad también se puede dar. Yo quiero tener una finca de aguacate, quiero montar una porcícola o quiero montar un cultivo, por ejemplo, de cannabis que está tan de moda ahora, medicinal. Entonces mira que eso cambia mucho la percepción de la necesidad que yo voy a tener del lote. ¿Qué tengo que tener en cuenta aparte de esa necesidad? Saber el uso del suelo, donde voy a comprar, si aplica o no para esa necesidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero un lote para vivienda campestre, o busco un lote pequeño que tenga matrícula independiente, o busco un lote en parcelación. Porque si busco un lote en una zona agrícola, pues voy a quedar como perdido dentro de ese sector. Y hagámoslo al revés. Si yo quiero una finca para aguacate y me voy a buscar una parcelación en Llano Grande, pues no aplicaría. Primero, porque hay un tema de uso del suelo que es para vivienda campestre y hay un reglamento de propiedad horizontal dentro de esa unidad que me limita solo a hacer una casa por lote y no puedo hacer, por ejemplo, casa de mayordomía. Entonces mira que a partir de ahí es que vamos hablando de esos casos, esos ejemplos, y obviamente los clientes que están buscando esa necesidad es donde uno define cómo no tener en cuenta esa capacidad del lote. Y hay algo que tú hablabas muy importante, que es el suelo. Muchas veces las personas pretenden construir y van a hacer la negociación del lote sin revisar el suelo y dicen, pues es que el presupuesto son 100 millones de pesos, no sé, 300, pero hay veces los suelos tienen ciertas condiciones que hacen que se carezca el presupuesto de obra. Exacto. Mira que te aprendíamos mucho. Aprendimos de esa parte, sí. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes al momento de comprar. Ejemplo, uno cree que todos los suelos, digamos todos los lotes, no hablemos de suelos porque ya empezamos a hablar de esa parte que no vemos, pero digamos, yo quiero comprar un lote en Santa Fe, Antioquia, ¿cierto? Y no es lo mismo comprar un tipo de suelo que está en Santa Fe, Antioquia, uno que está en La Ceja, porque las capacidades son totalmente diferentes y eso me afecta el presupuesto. Te voy a dar ejemplos de proyectos que tenemos. Tenemos casas, por ejemplo, al lado de Santa Fe de Antioquia, donde la profundidad de las fundaciones solamente es de 1 metro, mientras que si me voy para zonas del Retiro, La Ceja, tengo profundidades que van entre 8 a 12 metros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay más plata,
que hay que invertir en temas de cimentación de la casa. Yo, por ejemplo, en estos días mi hermano como, no, quiero comprar un lote, y yo, espera, primero hay que hacer un estudio de suelos porque tú vas a comprar con ciertas pretensiones y luego no vas a tener los recursos. O sea, que si yo voy a cerrar el negocio de compra de un lote, lo mejor es llevar a alguien a que haga ese estudio. Sí, pues a ver, necesariamente no hay que ir a perforar y hacer un estudio de suelos. Un estudio de suelos puede estar en promedio entre 2 millones de pesos a 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué es el estudio de suelos? Se hacen 3 perforaciones en un punto donde está el terreno y es como para conocer esa capacidad portante que tiene el suelo para poder construir. Pero ¿qué pasa? Uno puede llevar empresas o un profesional, ya sea un ingeniero geólogo, un ingeniero civil, un ingeniero calculista o expertos como nosotros en este sector también de ingeniería, para saber esa necesidad de lo que puede tener el lote. Uno cómo se da cuenta, por ejemplo, uno empieza a mirar los taludes, entonces cómo están los cortes alrededor, el talud, cómo se conformó, y uno empieza a preguntarle al dueño, venga, ¿esto fue lleno o esto es corte? Entonces cuando es lleno es que ellos que hicieron el movimiento de tierras, cortaron el talud, cogieron toda esa tierra y la aplanaron acá, eso se llama lleno. Y al tener el lleno voy a tener que hacer más perforación porque ya tengo 2-3 metros, que no va a ser una parte que resista la casa, sino que tengo que llegar a la roca madre. Entonces mira que eso es como de un tema de inspección que uno puede hacer visualmente y de tener en cuenta. Y con las preguntas adecuadas. Exactamente. Entonces uno, por ejemplo, cada vez que yo llego a un lote que voy a comprar, lo primero que hago es indagarle al propietario qué ha tenido, qué han hecho. Me han pasado casos. Un lote, por ejemplo, que teníamos de un área muy buena y un precio que uno decía, este hay que comprarlo ya. O sea, el precio está un 70% menor que la zona. Y ahí yo ya empecé a desconfiar. Y dije, eso tan barato no tiene sentido. Entonces mira que eso es como un poco de malicia indígena que hay que tener también en cuenta. ¿Por qué está tan barato? O sea, si me dan precios y la zona está en un mercado y está tan barato, ¿qué está pasando? Claro, resulta que tenía llenos de escombros. O sea, le habían depositado escombros en el lote y yo construir en una parte donde hay llenos de escombros, pues eso no es tan viable y por eso era tan barato. Entonces tocaba hacer profundidades mucho más grandes dentro de las fundaciones y eso me aumentaba mucho los costos. Entonces mira que ahí van 2 aspectos que tuvimos en cuenta. Por ejemplo, el tema de las aguas. Es muy importante saber cómo se comportan las aguas alrededor de un lote, porque si el lote tiene un nivel freático y el nivel freático es hasta qué nivel llega el agua en el suelo, me impide o no qué tipo de fundaciones voy a hacer o no. Ejemplo, Llano Grande tiene muchas partes donde los lotes se encharcan y es porque el nivel freático es muy elevado. Entonces casi que le hacemos con una pala y el agua ya se ve saliendo. Entonces eso es muy delicado porque si uno no tiene en cuenta eso, es más plata la que hay que invertir. No es delicado que no se pueda, es que hay que hacer un tipo de mejoras en el tipo de cimentación, entonces los costos van a incrementar. Mira que ya vamos como en el tercer aspecto de lo que hay que tener en cuenta en el lote. El agua, el tema de qué movimientos se han hecho en el terreno, porque mucha gente cree que ve el lote plano y el lote ya está muy bien para construir y eso es un error. O sea, yo a veces prefiero comprar lotes con terreno natural, así tenga pendiente, pero yo ya sé que si hago el movimiento de tierras, sé dónde puedo hacerlo, cómo hacerlo y me va a mejorar mucho esa condición. Excelente información. Esto con respecto a los lotes rurales, pero la idea es hacer como un paralelo a medida que vamos avanzando en el tema, porque también hay personas que quieren comprar en lotes urbanos. Sí. Si quieren comprar en lotes urbanos con respecto a eso que acabamos de hablar, ¿qué tienen que tener en cuenta? Bueno, respecto a lotes urbanos, digamos en Laureles, para dar un ejemplo, yo que tengo que tener en cuenta es, primero, en el estudio de suelos, uno básicamente hace unas perforaciones que son, la norma pide 3 como mínimo, acá como es urbano me lo pide es curaduría, mientras que en lo rural, dependiendo del municipio, si es un tipo de población que es menor a 30.000, por ejemplo, serían lo que serían EOT, ¿cierto? Si es entre 30.000 y 100.000 sería PBOT, pero ahorita hablamos de esa parte también que es muy importante. Pero en rural a veces me toca ir a Secretaría de Planeación, mientras que en lo urbano como Medellín me toca ir a Curaduría. Entonces me exigen el estudio de suelos y yo debo hacer las perforaciones, el ingeniero como tal de suelos me entrega la información, revisamos y también le doy las indicaciones de qué proyecto quiero hacer. Yo quiero hacer un edificio de 12 pisos, entonces él tiene que calcular esa parte que es los factores que se dan en el tema del estudio de suelos para saber cuánto tengo que hacer de profundidad en pilas. Entonces obviamente en lo urbano y en edificios es mucha más la inversión, es mucho más grande, pero sí es fundamental hacerlo.
el estudio de suelos en esa zona urbana. Y en la parte urbana muchas personas compran como, no, yo compré esa parte y yo pretendía hacer seis edificios, o sea, 6 pisos, perdón, y también dicen, y yo lo quiero hacer para uso de Airbnb. Hay algo que nos limita para eso. Sí, total, se llama la mixtura. Entonces, en la rural hablamos de la parte del uso del suelo, ¿cierto? Que yo voy y miro en el municipio qué puedo hacer porque es o forestal o protector o es agroforestal o me permite solo hacer ecoturismo. Por ejemplo, hay uno que es el más, que es protección ambiental, que solo se pueden hacer estudios científicos, que ya son reservas como tal, mientras que el de vivienda campestre ya me permite la casa. Y en el urbano, por ejemplo en Medellín, se llama mixtura. Entonces estamos baja, media y alta. Baja, residencial. Media, puedo tener residencial comercial, y alta, puedo tener discotecas, restaurantes. Entonces esa clasificación que se da en el urbano es para poder sectorizar, dar un mejor ordenamiento del territorio y pues que no todo el mundo monte una discoteca al lado de una casa o al lado de un edificio, pues porque eso perjudicaría esa convivencia, pero también la zona. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si yo voy a construir un edificio de 6 pisos, primero saber si se puede hacer los 6 pisos, porque si solo me deja hacer 3 pisos, me cambia las condiciones del proyecto, el presupuesto y realmente cómo lo voy a financiar, porque si al final de cuentas yo pretendía hacer 40 unidades de Airbnb, pero resultó que en ese lote solo puedo hacer 10, entonces las condiciones me van a cambiar, la inversión, y eso me afecta realmente el proyecto. Y como conclusión, siempre para pues jugar con la plata, lo debemos de hacer de una manera asertiva y no solamente en la zona rural, que la gente dice, no, pues es que yo aquí hago lo que quiera. No, hay zonas y hay lotes y hay espacios para hacer agrícola o para hacer lo de conservación, pero también construcción, igual en la zona urbana. Entonces, tener súper presente eso, porque cuando llegan a nosotros en las redes sociales ya han cometido todos los errores, y la idea es que no los cometan y que de verdad, si van a hacer un movimiento de dinero, sea un movimiento que los lleve a algo exponencial, solamente con las preguntas adecuadas. No necesitan ser expertos. Hay otro concepto que son los planes parciales. Entonces, por ejemplo, está el plan de ordenamiento en Medellín, que es el POT, y me define la mixtura, cómo se comportan las 3 que hablamos, baja, media y alta. Pero los planes parciales también me limitan. ¿Por qué? Porque son zonas que, ejemplo, hay un plan parcial que es el de Ciudad del Río, que coge parte de la Guacatala y me limita muchas cosas y condiciones también. No sé si conocen Astorga, Patio Bonito. Esa zona que es abajo del Parque del Poblado tiene unas casas muy bonitas que uno dice, uy, qué bueno comprar esa casa y construir un edificio y hacer un Airbnb o hacer un proyecto residencial. Pero resulta que él está segmentado por el plan parcial en polígonos que se llaman unidades de actuación urbanística. Entonces esas unidades me dicen y me condicionan que debo de tener el total de las casas, que son los predios catastralmente, que son 6 por polígono, para poder hacer un desarrollo. O sea, me toca comprar 6 casas para poder hacer un edificio. O sea, los edificios que hay allá hicieron eso, porque claro, al frente de Alalma y Astorga hay un edificio como así. Pero hay unos que son antiguos, antes del plan parcial. Si están antes, no tienen ningún problema porque fueron construidos antes de la norma del plan parcial. Pero si están después, ya están condicionados todos a hacerlos. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de viabilidad en esa zona que me comentabas, porque la idea era hacer un proyecto de Airbnb y pensábamos que con 2 casas nos daba el índice para hacerlo, pero teníamos que comprar 6. Y cada casa en promedio en esa zona está entre 2.000 a 3.000 millones de pesos. O sea, termina siendo un proyecto de 11.000, 12.000 millones de pesos. Mientras que pensábamos era hacer algo mucho más bajo en ese rango. Entonces mira que nos cambió las condiciones. ¿Qué hicimos? Hacer una buena revisión y prevenir no entrar a comprar una casa para después, cuando sacáramos la licencia, dijeran, no, usted no puede hacer eso ahí. Entonces ahí queda un error porque hace la inversión inicial y se frena y se estanca. Y eso pasa demasiado. O las personas se compran lotes y me dicen como, Mabel, es que yo pensaba que este lote se iba a vender súper ligero y metí todos mis ahorros, y no es así. Es decir, tú no puedes invertir en lote porque crees que cualquier lote va a servir o que cualquier lote se puede vender con facilidad, y eso yo siento que es un problema enorme de una persona de a pie, porque dicen, es que metí todos mis ahorros. Claro, uno invierte en lote, pero con lo que tiene para la inversión, no con los ahorros que tiene o para comprar su casa donde va a habitar o para, no sé, para vivir, porque me ha pasado que hay personas que dicen, ¿qué hago? Y yo, pero pues lo primero que debió haber hecho es estudiar, pues para qué iba a comprar ese lote. Hay cosas muy importantes que yo creo que todas las personas se topan con eso, y son los ríos. Es decir, como, bueno, ese lote tiene río, y a mí siempre me han dicho que el lote, que si va a comprar Mabel un lote que tenga agua,
pero ¿dónde debo de construir mi casa? O sea, hay una reglamentación para construir la casa. Listo, entonces ese uso del suelo que ya solicitamos en el municipio, la norma, también nos va a indicar las fuentes de aguas que se van a tener cerca al predio. Entonces mira, por ejemplo, está fuentes hídricas y están nacimientos de agua. Y la norma dentro del plan de ordenamiento me dice las distancias que se llaman rondas hídricas, cuánto deben de estar a la construcción que se haga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuente hídrica y yo quiero hacer una construcción y me quiero pegar mucho, primero tengo que revisar la norma, cómo cumple en esa zona. Hay unos retiros que van de 10, 20 hasta 30 metros, que es lo que se condiciona en la normativa general. Pero cuando es nacimiento de agua, yo ya no lo tomo en un rango de una distancia paralela, sino que lo tomo en un radio. Entonces, si el nacimiento de agua está en este punto, son 100 metros a la redonda que no puedo construir. Entonces, imagínate tener 2-3 nacimientos de agua dentro del predio y tener 3 radios de 100 metros cuadrados, me limita mucho la construcción. O sea, para uno como inversionista, uno dice, eso es un error porque me están limitando. Pero obviamente la normativa es para proteger todos esos nacimientos de agua, porque eso es lo que permite esos flujos a que se vuelvan como tal las fuentes hídricas. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta pues si uno lo va a hacer dentro del parámetro estándar no va a tener ningún inconveniente y la licencia te la van a dar tranquilamente. Pero la gente cae muchas veces en error en no solicitar la licencia, en hacerlo simplemente, hago la construcción, después miro a ver qué hago. Y cuando ya llega, no le llega solo el municipio, o sea, no te llega solo Secretaría de Planeación, te llega la autoridad ambiental a decir, venga, es que usted está no está dentro de cumpliendo la normativa y está dentro del retiro. Te pueden demoler la casa y te pueden cobrar una multa muy grande que puede ir por metro cuadrado desde 400.000 pesos. Entonces mira que la importancia de conocer bien es, no, por ejemplo, la gente me dice, Sebas, qué rico un lote con agua. Sí y no. O sea, ¿por qué? Porque es que tener tanta agua a veces puede ser un encarte. Entonces mira que ya el predio termina siendo un uso muy restringido, pero si es un lote de 2.000 metros cuadrados y el nacimiento está dentro del lote, pues casi que se me fue toda la parte en conservación por la fuente hídrica. Pero si es un lote de 2-3 hectáreas, muy bueno tener el agua, porque ahí tengo más espacio, puedo mejorar esa necesidad, entonces no me voy a estresar de que me van como a impedir esa construcción por los retiros, sino que en realidad puedo hacer un aprovechamiento diferente. Entonces eso depende. El agua es buena siempre y cuando se sepa manejar, por ejemplo, el manejo de aguas lluvias, que yo no erosione, por ejemplo, mucha parte del terreno, entonces que él me empiece a quitar por erosión como la fuente hídrica del lote. Entonces uno tiene muy en cuenta eso, y el manejo de aguas lluvias es fundamental para que tampoco afecte el terreno. Perfecto. Y en las zonas rurales, urbanas, ya como en los municipios o ciudades. Sí, por ejemplo, uno en la parte urbana, ya lo que uno ve mucho es la canalización de quebradas, ríos. Entonces ya esos estándares de retiros a rondas hídricas ya bajan, o sea, ya empiezan a disminuir. Si tú ves, por ejemplo, la Mota, hay muchas partes que bajan todavía quebradas, y obviamente se respetan esos retiros. Mira que hay construcciones de vías alrededor, pero la normativa del plan de ordenamiento lo define, pues, para poder tener corredores viales y también tener zonas que son senderos ecológicos. Entonces es muy diferente planear en lo urbano a lo rural, porque el urbano es más permisivo en el sentido de que es tratar de aprovechar la mayor cantidad de espacio, y porque obviamente nosotros necesitamos áreas verdes, ¿cierto? Para poder caminar, tener y aprovechar esas zonas. Pero si no se canalizan, como son tantas quebradas, por ejemplo, la Iguaná, mira que la Iguaná tiene un problema muy grande de construcción alrededor, que son construcciones ilegales, que son sin licencia, y eso en un futuro, si no se... El ejemplo más claro es ese, o sea, si yo no respeto esos retiros, cuando viene una creciente, ¿qué es lo primero que hacen? Llevarse las casas. Entonces eso tampoco, no es solamente por cumplir una norma, sino también por un tema de protección de la vida y prevenir ese tipo de consecuencias. Normalmente nosotros cuando hacemos estudios hídricos, hidrológicos, se hacen con periodos de retorno, o sea, periodos de retornos que van entre 50 a 100 años, y es que uno en un modelo revisa a 100 años qué puede pasar con esa quebrada, o sea, cuántas crecientes se pueden dar y cómo se comporta esa cuenca en esa quebrada y qué puede pasar. Entonces, por ejemplo, si hay una avenida Torres, una avalancha, cómo se va a comportar y hasta dónde va a inundar, que eso es lo que prevén esos modelos. Eso es lo que hacen ustedes.
Me encanta. Entonces, ya hemos dado como mucha información acerca de los lotes, pero ¿qué pasa? Todavía falta mucho más, entonces vamos a cerrar este capítulo y los esperamos en el siguiente capítulo para que puedan complementar toda esta información. La idea no solamente es hablar de lotes, sino también de los entes que regulan estos espacios, estos territorios. Y adicional, ya la construcción, o sea, si ustedes de verdad compraron para construir, en el segundo capítulo esto va a estar demasiado bomba, ¿cierto, Seba? Muy importante, así que estén pendientes del segundo video y la parte que es más importante, la construcción. O sea, ya hablamos de lote, pero sigue algo que requiere. La construcción. Ahí hablamos también un poquito de la financiación de la construcción de los lotes, así que nos vemos. Chao.